¿Dónde tienes el arca? Es una pregunta. ¿Dónde tienes el arca? Y como usted puede ver, se trata acerca del arca del pacto. Ya muchos o todos conocemos el arca del pacto, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el arca del pacto era este cofre que Dios mandó a Moisés realizar, un cofre de madera, el cual le pidió que fuera cubierto de oro puro por dentro y por fuera, que tuviera algunos anillos por las orillas en donde pudieran entrar unos bastones también de oro, y que en este cofre que Dios le había pedido a Moisés que hiciera, se iban a depositar las tablas del pacto, las tablas de la ley. La Biblia también menciona que se iba a poner una urna de oro puro también, en donde se iba a depositar el maná con el cual Dios había alimentado por muchos años al pueblo de Israel. Y también se iba a poner dentro de este cofre o dentro de esta arca la vara de Aarón, que era una vara que había retoñado. Pero este cofre no solamente era como por así decirlo un baúl, sino que Dios le había dicho: Moisés, encima de este cofre se va a tapar o se va a cubrir con una tapa de oro, la cual se le conoce o se le llama como propiciatorio. Y esta tapa de este cofre iba a tener dos querubines, uno en cada orilla del extremo en cada extremo del arca, y iban a estar con sus alas extendidas cubriendo el arca, cubriendo este propiciatorio. Y en medio de estos dos querubines de oro puro también iba a estar ahí la presencia de Dios. Ahí se iba a manifestar la gloria de Dios. Ahora, este cofre o esta arca iba a ser un símbolo santo para el pueblo. Y no era para guardar ahí tesoros, sino simple y sencillamente las tres cosas que Dios le dijo a Moisés. Se iba a cerrar y se iba a ubicar en el tabernáculo. Esta arca se puso en el lugar santísimo. Recuerde que el tabernáculo era esa tienda que Moisés hizo con telas y tenía varios espacios, y al fondo de ese espacio se le conocía o se le llamaba el lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo iba a ponerse el arca. A ese lugar nadie podía entrar más que solamente el sumo sacerdote, y no podía hacerlo cualquier día o cualquier hora, así como usted y yo lo podemos hacer en este tiempo actual. Podemos venir a la iglesia, podemos venir al tabernáculo, podemos venir a la presencia de Dios en cualquier momento por la gracia de Cristo y por la obra de Cristo. En ese momento nadie más tenía acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, más que solo el sumo sacerdote. Y recordemos que este pasaba a ser un símbolo, un utensilio santo como los que estaban en el templo, y que Dios había dicho estrictamente: nadie, sin excepción, puede tocar los instrumentos o los utensilios santos. Así lo había dicho Dios. Nadie podía tocarlos. Pero el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio y pedirle a Dios que perdonara los pecados de todo el pueblo, para pedir redención, para pedir remisión de pecados. Y cuando entraba el sumo sacerdote, Dios descendía con su presencia y traía limpieza, perdón, purificación, renovación a todo el pueblo. Entonces le estoy dando un contexto histórico de lo que representaba y de lo que era el arca, de lo que significaba para el pueblo de Israel el arca. Recordemos que la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo que Dios había decidido amar, el pueblo que Dios había decidido, con el cual iba a estar y le iba a dar una gloria mucho mayor. Ahora, muchos de cientos de años después de que Moisés pone esta arca en el tabernáculo, esta arca fue pasando por todas las generaciones, y cientos de años después Israel
lo podemos ver la historia que nos relata el primer libro de Samuel en el capítulo 4. Israel se enfrenta o se enfrasca en una batalla contra los filisteos. Recuerde que el enemigo público número 1 de Israel fueron los filisteos. Durante todo el tiempo, los filisteos siempre buscaron la forma de destruir al pueblo de Israel, incluso hasta la fecha. Entonces, hasta el 2026, los filisteos que han pasado de generación en generación, ahora no les llaman filisteos, sino tienen muchas otras formas de llamarse, como tribus, como clanes o como grupos religiosos, se han levantado y se siguen levantando contra Israel. Vemos cómo Israel sigue siendo atacado todos los días, todas las noches, y sigue siendo un blanco de destrucción. Pero aquí la historia nos relata que en el capítulo 4 de Primera de Samuel, que están en esta batalla, están luchando contra los filisteos. Como muchas otras veces y como en muchas otras batallas, el pueblo de Israel siempre tenía el favor de Dios. Pero había pasado que, como en muchas otras ocasiones también, el pueblo tenía su corazón lejos de Dios. Ellos decían, somos el pueblo de Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ellos decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y Dios habita en medio de nosotros. Tenemos el tabernáculo, tenemos el templo, tenemos el arca. Dios está con nosotros. Pero lo cierto era que Dios en muchas ocasiones dejó al pueblo de Israel porque Israel se extravió. Israel se iba tras otros dioses. Israel se extraviaba en sus propios deseos, en sus formas de querer pecar y buscar satisfacción a su carne, y esto enfadaba y enfurecía el corazón de Dios. Esto lastimaba el corazón de Dios. Y en este momento que están en esta batalla, Dios no está con ellos. Ellos están luchando con su capacidad, están luchando con su fuerza, y con toda esta historia yo le voy a ir narrando la historia, y yo quiero que usted, con la sabiduría del Señor, pueda ir entendiendo lo que el Espíritu quiere hablarnos a nuestra vida. Porque el pueblo luchó, y dice la palabra que ese día cayeron 4,000 hombres en la primera batalla. Y se reunieron todos en Israel, todo el pueblo, el ejército de Israel, llamaron a los ancianos y dijeron, ¿por qué estamos perdiendo? ¿Acaso Dios no está con nosotros? ¿Qué vamos a hacer si siempre hemos vencido? Siempre hemos aplastado a nuestros enemigos. Siempre hemos visto un favor de Dios en nuestra fuerza, en nuestra capacidad militar. Pero 4,000 hombres han muerto. Vamos a pensar, ¿qué vamos a hacer? Y los ancianos en Israel, junto con los soldados, los generales y demás, dijeron, ya sabemos qué vamos a hacer. ¿Qué tenemos con nosotros? Tenemos el arca. ¿Qué tal si traemos el arca al campo de batalla? Y entonces, con el arca en el campo de batalla, vamos a obtener la victoria. Sí, es cierto, vamos por el arca, sí, vamos a sacarla. Y cometieron el primero de los errores. ¿Por qué? Porque el arca no podía sacarse. El arca no podía ser un amuleto, no podía ser una cosa que podía llevarse de un lugar a otro como un símbolo de que Dios está. No, Dios había dicho, el arca iba a estar en el lugar santísimo, porque era algo santo, era una ordenanza de Dios. Pero dicen, bueno, si el sacerdote no nos autoriza, vamos a ver quién sí lo hace. Alguien que no le tenga miedo a Dios, alguien que no le tenga miedo al gobierno. ¿Ha escuchado esto? Oye, tengo este trámite. Busca a alguien que no le tenga miedo al gobierno. ¿Por qué? Porque va a hacer algo por debajo del agua. Y estaban ¿quiénes? Los hombres más corruptos que habitaban en el templo, los hijos de Eli, los cuales se llamaban Ofni y Fines.
¿Y por qué digo los hombres más corruptos? Porque eran sacerdotes, oficiaban en el templo, ministraban en el templo, pero también Dios había enfurecido con ellos, con los hijos de Eli, porque se acostaban con las mujeres dentro del templo, porque tocaban los instrumentos santos sin temor, sin reverencia, porque comían de los sacrificios, porque habían ofendido a Dios con su vida, eran pecadores delante de Dios. Entonces cuando les dicen, oye, necesitamos el arca aquí porque ya no hallamos otra forma de cómo ganar, bueno, háblale a los que sí se atreven a hacerlo. Y Ofni y Fines llevaron el arca hasta el campo de batalla. Primer error, profanaron el lugar santísimo. Profanaron un símbolo santo que Dios les había dado al pueblo de Israel. Lo hicieron menos. No pasa nada, brother. No pasa nada. Tú tranquilo y yo nervioso. Y llevaron el arca al campo de batalla. Y dice la palabra que cuando llegó el arca, todo el pueblo de Israel, el ejército de Israel, se emocionó y gritó y dijeron: gloria a Dios, Dios ya llegó con nosotros, el arca está aquí en el campo de batalla. Y gritaron con gran fuerza, que dice que la tierra tembló y que los filisteos del otro lado en el campo de batalla estaban planeando, y de repente escuchan el estruendo y dicen: ¿qué pasa? Y entonces se envían a ver y dicen: el arca está con los del ejército de Israel. Trajeron el arca. Ya valimos. ¿Por qué? Porque el arca está con el ejército de Israel. Pero luego los filisteos dijeron: no, nosotros somos hombres, no payasos. Nosotros vamos a darle guerra, vamos a pelear. No importa si ahí está el arca, nosotros vamos a ir a la batalla. Y aquellos hombres de Israel dijeron: ya tenemos aquí al amuleto, ya tenemos aquí el instrumento santo, entonces ya estamos cubiertos y entonces ya tenemos la victoria. Ahora sí vamos a la batalla. ¿Y qué cree que pasó? Ya no fueron 4,000, fueron 30,000 hombres de Israel que murieron en la segunda batalla. Y esto era una forma de Dios de decirles: no estoy con ustedes. Tienen el instrumento santo, tienen el símbolo del arca, tienen las tablas ahí en el arca, tienen aquí esta arca, este cofre de oro, pero mi presencia no está con ustedes. Se pueden llamar el pueblo escogido de Dios, pero yo no estoy con ustedes. Pueden tener el arca y pueden gritar y pueden tener gritos de emoción: gloria a Dios, ya tenemos el arca, pero yo no estoy con ustedes. La presencia de Dios que descendía al arca no estaba con el pueblo de Israel. Ellos creían que Dios, ellos veían al arca como un Dios. Adoraban el arca y no al Dios que se descendía sobre el arca. Ellos creían que Dios solamente habitaba en este cofre, cuando Dios habitaba en el corazón y en medio de su pueblo. Y Dios es tan grande que no puede ser metido en este cofre. Y ellos pensaban: ya aquí tenemos a Dios. No, esto era una mentira. Por eso Dios les trajo muerte al ejército de Israel, porque dijeron: ya tenemos. Y así hay mucha gente. Ya traigo aquí mi crucecita aquí, mira. Es la que me protege. Ya traigo aquí en la cartera mi ¿cómo se llamaba? Mi detente. Mi detente, diablo. Ya traigo aquí mi rosario. Ya tengo aquí en la casa. Ya tengo aquí un cuadro del Salmo 23. ¿Se acuerda que usted? Ya tengo el Salmo 23. Y podemos tener y hacer símbolos santos, pero la presencia de Dios puede que no esté con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no habita en lugares en donde no se le adora.
Dios no está en lugares en donde no se le honra. Dios no está con quienes no obedecen sus mandatos. Dios no está con quienes profanan lo santo. Dios no está con los que pisotean las ordenanzas de Dios. Dios solamente habita en lugares en donde se le honra, se le adora y en donde se le da el gobierno de la vida, de la casa y de todo el lugar. Ahí habita Dios. Ahí está la presencia de Dios. Y entonces dicen, pues ¿qué pasa? Y no solamente cayeron esos 30,000 hombres más, sino los 2 sacerdotes, Ofni y Fines, hijos de Eli, también fueron asesinados ese día. Y no solamente eso, sino que al dar la noticia en Israel de lo que había pasado, el mismo sacerdote Eli cayó de espaldas, se desnucó y murió. ¿Por qué? Porque había permitido que se pisoteara lo santo, porque había permitido la corrupción en las cosas de Dios, porque había dicho, no pasa nada. Oye, tus hijos están portándose, sí, ya les voy a decir algo. Tus hijos se están metiendo con las mujeres dentro de, son muchachos, son jóvenes. Oye, está pasando esto en medio del pueblo. Hay idolatría, ya no hay adoración como antes. Luego lo trato. Y eso causó también la muerte del sacerdote Eli. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que cuando son vencidos nuevamente en la batalla, los filisteos, ¿qué cree que hicieron? Se robaron el arca. Como un símbolo de victoria, de decir, mira, tenemos lo santo de ellos, tenemos lo que ellos más valoraban. Pero lo cierto es de que la presencia de Dios no solamente es bendición para el que la recibe, sino también es maldición para aquel pecador que no le da el valor y la importancia y el respeto que Dios merece. La palabra de Dios nos dice que el arca estuvo con los filisteos 7 meses y en 7 meses les causó muertes, tumores, enfermedades, destrucción y muchas cosas, hasta el grado que dijeron, mejor los pecadores dijeron, hay que tener cuidado con esto. Mejor, ¿saben qué? Vamos a poner el arca en un carruaje con dos animales, vacas o toros, como usted le quiera llamar, que nunca hayan sido puestos en un carruaje y que se vaya solo. Y si se va solo y se sube por este lugar, va a llegar a Israel. Y eso quiere decir que Dios es Dios el que nos estaba causando esto. Y pusieron el arca sin nadie y ahí van los toritos. Y llegaron a la casa de Abinadab. Y dijeron, entonces Dios nos causó esto. O sea, la maldición vino a los filisteos. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Porque era un pueblo que era idólatra. Dicen que pusieron el arca en el templo de Dagón. ¿Y qué pasó con Dagón? Lo decapitó, le cortó a esa figura de Dagón, que era un dios de los filisteos, le cortó la cabeza, le cortó los brazos y lo puso a los pies del arca. Porque Dios no comparte su gloria. Porque Dios es santo. Y porque Dios donde está obtiene el poder y el gobierno, sea en donde sea que usted lleve la presencia de Dios. Esto quiere decir, pastor, que si yo soy alguien que tiene la presencia de Dios y en mi casa hay esto, hay maldad, hay brujería, hay esto, Dios va a someter toda obra del diablo bajo sus pies, porque donde Dios llega, ahí hay un cambio, porque la presencia de Dios ahí está. Por eso es importante que usted y yo tengamos la presencia de Dios. Por eso la pregunta es, ¿dónde tienes tú el arca? Después de que los filisteos roban esta arca, la Biblia nos describe que estuvo alrededor de 70 a 90 años aproximadamente fuera de Israel. Un símbolo santo, el más importante que el pueblo tenía, el pueblo de Dios tenía, no estaba con el pueblo de Israel, no estaba con el pueblo de Dios. Esto quiere decir que por 70 o 90 años la presencia de Dios
no estaba con Israel. Era escasa la intervención de Dios con su pueblo. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver 4 cosas. La primera es que después de que los filisteos despiden el arca llega a casa de Abinadab. Y vamos a ver el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo de Abinadab, para que guardase el arca de Jehová. Verso 2: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, aquí dice 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aunque aquí dice 20 años, en los relatos cronológicos e históricos, porque el arca no estaba tampoco en Israel cuando Saúl reinaba, y la Biblia dice que Saúl reinó por 40 años. Entonces se cree, por eso que se estima que entre 70 y 90 años el arca no estuvo en casa de Abinadab. Y ahí la pusieron. Ahora, ¿usted cree que Abinadab conocía el arca y decía: voy a hacer un tabernáculo, voy a hacerle un... No, vamos a santificar a mi hijo nada más para que pueda tocar el arca, y la ponemos ahí en una bodega, en un estante, ahí que esté guardada. Pues ya vimos lo que pasó, pues mejor, mira, ni bien ni mal ni nada, ahí la guardamos. Y la Biblia dice que ahí estuvo, no pasó nada, ni malo ni bueno. Simple y sencillamente agarraron lo que simbolizaba la presencia de Dios y la guardaron. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos la presencia de Dios de esa forma? ¿Cuántos de nosotros un día recibimos la presencia de Dios y llegamos a la casa y la pusimos ahí en un rincón, en un estante, y dijimos: bueno, Dios, tú sabes que tengo que trabajar, tú sabes que tengo actividades, tú sabes que mis hijos, tú sabes que las escuelas, tú sabes que esto, que el otro. Cuando tenga tiempo te busco. Cuando tenga oportunidad nos hablamos. Y muchos tomamos esta actitud como la que tomó el arca en la casa de Abinadab. ¿Y qué nos enseña esto? Por 70, 90 años estuvo el arca ahí. La gente en casa de Abinadab se acostumbró a que había algo santo ahí guardado. Como cuando usted y yo teníamos en la casa los santos, las imágenes, y sí, esa es de mi abuelita, esa la puso mi mamá. Y nos acostumbramos a esos símbolos santos y decimos: esto es normal. Pero ahorita yo no tengo tiempo para esto. Dejamos de comprobar y de disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida todos los días, porque decimos: ahí está, el día que yo lo necesite yo lo busco. Pero hemos acomodado el arca, la presencia, en un lugar en donde no nos estorbe y en donde no nos incomode. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros planes, y dejamos de avanzar con Dios. Porque Dios, lo hemos dicho, Dios no es un Dios estático. Dios está en constante movimiento con sus hijos, con su reino. Lo acabamos de ver. Dios se está moviendo en todo lugar y con todas las personas, y en cada corazón que le está anhelando y buscando en cualquier parte del mundo. Dios no está estático. Dios está avanzando y el reino de los cielos está avanzando. Si tú y yo no estamos dentro de ese avance, es porque probablemente nos hemos acostumbrado a tener el arca, a tener la presencia de Dios guardada en un lugar, en nuestra casa, en nuestro corazón. ¿Cómo estás? Pues ni bien ni mal, mira, pues estoy bien, todo tranquilo. Yo prefiero no tener luchas, yo prefiero, mira, pues así despacito todo. Pero Dios está en constante movimiento, constante avance, y por eso lo podemos escuchar. Dios hizo esto conmigo, Dios me bendijo con una casa, Dios me bendijo con un coche, Dios me sanó, Dios me dio libertad de la opresión, Dios trajo salvación a mi casa, y así sucesivamente. Dios está avanzando con quien quiera avanzar con Él. Dios no nos va a forzar, y ahí lo vemos.
Dios no hizo nada. Dios no les causó mal como lo hizo con los filisteos, pero ahí estuvo por 70 a 90 años. Espiritualmente, muchos de nosotros podemos llevar muchos años en el mismo lugar. Muchos años. Pues aquí estoy en la iglesia, pues tengo 20 años dentro de la iglesia, tengo 15, tengo 30, todo bien. Pues no, antes servía, ya no. Antes era parte de la alabanza, antes era parte de las actividades, ya no. Antes me gustaba hacer, ya no. Ahora solamente vengo. Nos hemos acostumbrado a un estilo espiritual bien cómodo. Y venimos y ocupamos un lugar. Y yo no le estoy juzgando, no le estoy diciendo, es que usted está mal porque viene y ocupa un lugar. Por eso tenemos sillas, para que usted ocupe un lugar. Pero no puede estar ocupando mucho tiempo ese lugar, porque usted necesita estarse moviendo con el avance del reino. Usted necesita, Dios, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora vamos a este lugar. Ahora se van a ir a ver, allá vamos. Ahora van a ir a allá vamos. Ahora van a servir en ahí vamos. Ahora viene el campo y vamos a servir con todos ahí vamos. Estamos avanzando con Dios en su reino. Pero luego nos acostumbramos. No, sí, mira. Ay, qué bueno, mira los hermanos, ya, qué bueno que fue. Qué bueno. Sí, no, porque si no, qué bueno. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cómo te estás involucrando en el movimiento que tiene el reino aquí en la tierra? Tal vez somos como esa casa de Abinadab. Ahí tenemos la presencia de Dios. Y la pregunta en este primer punto del arca en casa de Abinadab es: ¿dónde hemos colocado tú y yo la presencia de Dios en nuestra casa y en nuestra vida? ¿Dónde la hemos colocado? ¿Está en el centro o simplemente está ocupando un espacio? Pues mira, yo te voy a ser bien honesto. Dios es lo primero de mi domingo. Yo por eso aquí estoy temprano, mira, en la iglesia. Es lo primero de mi domingo. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo primero de tu lunes? ¿Y qué es lo primero de tu martes? ¿Y de tu miércoles? ¿Y de tu jueves? ¿Y de tu viernes? ¿Qué es lo primero y lo último y lo que está en medio de cada día? No, Dios es el Dios. El domingo es de Dios, brother. Ya mi familia sabe. Pero los demás días no se trata de venir. En los demás días tampoco es de que estés aquí en la iglesia, pero estás teniendo a Dios en el centro, estás involucrando a Dios en tu vida. Estás pidiéndole a Dios intervención en tus planes, en tus propósitos. Estás adorando a Dios en tu casa. Tenemos la Biblia, pero tal vez también ahí está guardada. No la leemos. Pues no la leo, pastor, porque ahora yo la leo en el celular. A ver, enséñame el historial de tus versos que has leído. Bueno, es que es el que me aparece aquí, ¿verdad? O sea, todos los días. Seamos honestos, iglesia. Amados, seamos honestos. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? ¿Está en el centro? ¿Ocupa un espacio solamente? Podemos hacer tantas cosas en el día a día y tener a Dios presente, como cuando, mire cuánto tiempo pasamos en el tráfico. 2 horas, 3 horas, 4 horas en el día. Y ahí podemos adorar en nuestro coche. Podemos estar clamando en el coche. Podemos ponernos a orar en el coche. Pero no nos vamos peleando. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que yo voy tan estresado en el tráfico y de verdad se lo digo, en lo personal a mi familia, o sea, me refiero a mi familia, a mi cuadro chico, ¿verdad? Mi esposa, mi Natalia y yo, mi tribu, ¿verdad? Tenemos bien complicado nuestro acceso a la casa. Yo todos los días bendigo a Samuel García por esa obra del metro. No, es en serio, la verdad. Bueno, no tanto a Samuel García, pero sí me pongo a orar por los que veo ahí colgados. Señor, guárdalos, protégelos, porque sé que tienen familia, sé que los están esperando. Y nos ha tocado
hemos hecho en una distancia aproximada de 15 minutos, hemos hecho hasta 2 horas y media para llegar a mi casa. Y no una vez, muchas veces. Y es ahí donde a veces estoy en el tráfico y ya estoy y pongo canciones para adorar a Dios. Y cambia la atmósfera, cambia el momento. Me pongo a cantar, me pongo a adorar a Dios y de repente empiezo a orar. Es que usted es súper santo. No, por eso lo hago. No soy santo. No soy santo, pero trato de atraer la presencia de Dios en mi día a día. Que Dios se sienta contento con mi vida y desee estar habitando conmigo. Que no sea solamente un utensilio que ocupa un lugar. La segunda es que durante todo este tiempo le dicen al rey David, ya David era rey, ya había pasado el reinado de Saúl, y le dicen: rey, hay que traer el arca a Jerusalén. El arca se ha olvidado allá con Abinadab. Tiene años olvidada, guardada, empolvada en una bodega. Cuando el arca era el símbolo santo, era ese cofre que nos hacía, esa arca que nos hacía saber que la presencia de Dios estaba con nosotros. Y el rey David dice: es cierto. Y vamos a ver lo que dice 2 de Samuel capítulo 6 versículo 1 al versículo 11. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Cuando dice escogidos se refiere a que mandó a llamar a todos los sacerdotes de Israel, a todos los levitas, a todos los músicos, a todos los que eran que en algún momento habían sido santificados para servir en el templo. Y dice: y se levantó David y partió de Bala de Judá con todos ellos para ir por el arca a casa de Abinadab, y sobre el cual, esa arca sobre la cual se había invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, y que la presencia de Dios moraba entre los querubines. Y dice: y pusieron el arca de Dios ahí, fueron por el arca con Abinadab, la pusieron sobre un carro nuevo, un carruaje nuevo, y la llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ahora, ¿usted está viendo aquí que Abinadab puso resistencia? Abinadab, venimos por el arca. Allá está. Llévensela. O sea, Abinadab no dimensionaba lo que estaba dejando ir. Llévensela. Se la llevaron. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, un espacio, por así llamarlo, un terreno complicado, Usa, otro hijo de Abinadab, extendió la mano para detener el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿Por qué? Porque había una regla: el arca no se tocaba. Solamente los sacerdotes podían tocarla. Y cayó muerto junto al arca de Dios. Y David se entristeció por la muerte de Usa. Mire, Abinadab no solamente mantuvo por 70, 90 años el arca en su casa, sino también perdió un hijo por no haber entendido cómo comportarse y vivir delante de la presencia de Dios. Y David se entristeció y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo le vamos a hacer para que el arca de Jehová llegue a Jerusalén? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a la casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa.
¿Por qué David hizo esto? Porque David entendía lo que significaba el arca. Y dijo, mi deseo es que Jerusalén, ahora yo como rey, alguien que está honrando a Dios, alguien que está poniendo a Dios en el centro del pueblo y de la nación, quiero que Jerusalén con el arca aquí sea el lugar nacional de adoración. Que de todos los lugares puedan venir y adorar a Dios con el arca aquí en medio de nosotros. Y David empezó a construirle casa para que cuando llegara el arca poder ponerla ahí en el tabernáculo, en el templo. Pero David no hizo como Dios había ordenado. ¿Y qué entendemos con esto? Que la presencia de Dios es tan santa que tú y yo no podemos hacerlo o jugar con la presencia de Dios o hacer la presencia de Dios y manipularla conforme a nuestros deseos. La intención de David era buena. Él quería llevar el arca a Jerusalén, pero a su forma. Y una buena intención nunca va a superar la obediencia a Dios. Muchos podemos decir, bueno, ya está pues ahí yo no estoy tan bien como con Dios, pero mira, ya dijeron ese apoyo para la admisión, lo voy a hacer. Hay una buena intención, voy a enviar apoyo, y no poquito, generoso. Y luego estoy viendo, y también yo estoy ayudando a los necesitados. Hay otra persona en enfermedad, lo voy a ayudar. Dios, tú sabes que lo estoy ayudando. Hay buenas intenciones, pero ¿qué tal con la obediencia a Dios? Bueno, pues se ganan unas y se pierden otras. No, lo más importante para Dios es que tú y yo le obedezcamos. Es que tú y yo nos sometamos bajo su voluntad. No podemos decir, pues es que este domingo tengo fiesta. Pero como quiera, sí estaba, lo venía viendo ahí en el carro, el culto. Y envié mi ofrenda porque dijeron que la podía enviar por transferencia y la envié. Hay paz. Pero Dios te está diciendo, este es el único momento que tú y yo tenemos. Es el único momento que tú y yo me das el domingo en la mañana y estás poniendo otras cosas por delante de mí. Hay tiempo para leer la palabra, pero decimos, Señor, es que está la casa de los famosos. ¿Cuántos dicen amén? Dios, quítales a todos el internet y la señal. Quémales las televisiones en sus casas por mentirosos. Es que la novela está bien buena, hermano, pero le metes 1 hora a la película, 2 horas a una serie de televisión, te duermes a las 3, 4, 5 de la mañana y a las 7 de la mañana te levantas a trabajar, pero ni siquiera puedes leer un salmo. Oye, estaba bien buena ya viste está bien buena esa serie. ¿Y qué tal la palabra? ¿Qué te habló la palabra de Dios en esta semana? ¿Qué te habló la presencia de Dios esta semana ahí en casa? Antes de dormir, cuando abriste tu Biblia o lo aprendiste en tu celular y leíste la palabra, ¿qué Dios ha hablado contigo esta semana? Es que andaba bien cansado, pero ya apoyé en la semana Kids, pero ya envié mis ofrendas, pero ya hice esto, ya le di a la persona que está pidiendo en el crucero. Entendamos esto, iglesia, una buena intención jamás va a valer más delante de Dios que la obediencia a Dios, que la sumisión a Dios. Dios lo único que espera de ti, de mí, es que tú y yo le obedezcamos. David tenía una buena intención, pero Dios había dicho cómo se debía mover el arca, en qué momento y de qué forma. Dios había dicho quiénes podían tocar el arca y cómo se había de trasladar. No era por una buena intención, era obedeciendo los mandatos santos que Dios ha dejado en su palabra. Y si Dios nos ha dicho no peques, no tenemos por qué pecar. Si Dios nos ha dicho ponme a mí como el único al que
que tú adores. No hay alguien más a quien tú y yo podamos adorar. Dios no comparte su gloria. Si Dios te ha dicho, quiero ser el Señor de tu casa, Dios debe de ser el Señor de tu casa. Si Dios te ha dicho, solamente a mí me tienes que adorar, honrar y obedecer, no es primero obedece a tu esposo, primero obedece a tu esposa, primero complace a tus hijos, primero obedéceme. ¿Por qué? Porque mi presencia estará contigo si tú me obedeces. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Dale fuerte ese aplauso. Queremos moldear la palabra como nos conviene. Esta palabra fue escrita hace miles de años, fue inspirada por el Espíritu Santo en muchos autores, y esta palabra no puede cambiarse. Nunca se ha cambiado, ni se cambiará, y permanecerá aun cuando toda esta tierra pase. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Dios nunca cambia. La Biblia dice que Dios es santo, santo y santo, y nunca dejará de ser santo. La Biblia dice que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y nunca dejará de serlo. La Biblia dice que Dios es el único Dios sobre toda la tierra y sobre todo lo creado, y eso nunca va a cambiar. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Tenemos que honrar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo llevamos nuestros planes delante de Dios y le dijimos: Dios, es tu voluntad, está en tus propósitos que yo cambie de trabajo? Dios, está en tu voluntad que yo inicie este negocio. Dios, está en tu voluntad que yo tome esta decisión. Dios, está en tus propósitos que me separe de mi esposa. Dios, está en tu voluntad que tome estas decisiones de separarme de mi esposo. Dios, está en tu voluntad que compre este coche. Dios, está en tu voluntad que haga lo que estoy pensando hacer. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntamos a Dios: ¿es tu voluntad que yo haga esto en mi vida? No, pues imagínese de aquí a que espere que Dios me responda a cada una de las preguntas. Pero cuando tú y yo le preguntamos al Señor y sometemos toda nuestra vida a su voluntad, nos va mejor, nos va bien. ¿Qué dice Job capítulo 22 versículo 21? Si me ayudan a ponerlo. Job 22, 21. Sométete a Dios y tendrás, y entonces te irá bien. Sométete a Dios. Es que no sabe las batallas que he librado. Es que no sabe cómo me ha llovido y que ya no me ya sobremojado y que ¿estás sometiendo tu vida a Dios? ¿Tomaste las decisiones bajo la voluntad de Dios? ¿Dios te guió a tomar esas decisiones? ¿Dios te llevó a tomar esos planes? No, pues hice mi voluntad. Ahí están los resultados. David hizo su voluntad y ahí están los resultados. La tercera cosa es que el arca ahora llegó a casa de Obed-edom. Y aquí vemos algo diferente. El tercer lugar en donde estuvo el arca: primero el arca con Abinadab. Segundo, David intenta llevar el arca a Jerusalén y pasa la tragedia, y David se entristece y dice: vamos a llevar el arca en casa de Obed-edom. Obed-edom era músico del templo. Obed-edom sabía lo que significaba el arca. Obed-edom, cuando vio el arca y le dijeron: oye, yo me imagino a Obed-edom: oye, fíjate que el rey David te manda a decir que pasó esto. ¿Será posible que tú tráeme el arca? La presencia de Dios va a venir a mi casa. Yo así me imagino a Obed-edom, porque él entendía lo que significaba el arca. Pero tendrás, tú tráemela ya, hombre. Y cuando llevan el arca, me imagino, la Biblia no lo dice, pero me imagino que Obed-edom le seleccionó un lugar en el centro de su casa, de su gente, de su familia, y les mandó llamar tal vez a todos y decirle: vamos a sacrificar holocaustos a Dios, porque la presencia de Dios ha llegado a nuestra casa.
Y comenzaron a adorar a Dios y cantaron, yo creo, y adoraron a Dios y día y noche, y encendieron el altar y derramaron sangre en sacrificio. Y Señor, te damos gracias porque has escogido mi casa para que tu presencia aquí esté con nosotros. No era el arca, era el corazón, era el deseo, era la obediencia de que Dios estaba ahí en la casa de Obed-edom. Y Obed-edom, me imagino que día y noche tenía gente adorando el arca y adorando a Dios. Yo creo, me imagino, músicos, a ver, tú sabes, no le hace que no sepas, tú ponte aquí a mover el arpa. Dios te va a dar gracia. Y me imagino cantando y adorando a Dios día y noche. Y ahí estuvo con Obed-edom, porque Obed-edom sabía, tenía conocimiento de lo que significaba el arca, de lo que representaba el arca. La presencia de Dios llegó a mi casa. Yo no sé cuántos como Obed-edom queremos decir que tu presencia, Señor, llegue y escoja mi casa para habitar. Que tu presencia sea en mi casa, descanse en mi casa, porque así como Obed-edom probablemente, Señor, que no lo esperaba, yo sí estoy esperando, porque sé que cuando tu presencia está en mi casa, todo va a cambiar. Va a haber provisión, va a haber bendición, la tristeza se va a ir, va a haber gozo, va a haber libertad, las cadenas se van a romper, la provisión va a llegar, la abundancia va a llegar. Ay, es que tú nada más piensas, no, es que cuando Dios llega todo lo cambia. Cuando Dios es honrado, cuando Dios es adorado, todo cambia en nuestra vida, todo cambia en nuestra familia. Los hijos que eran rebeldes comienzan a someterse a Dios. El esposo, la esposa, el matrimonio, la familia, la provisión, la alacena ya no es suficiente, porque hay tanta bendición. Es más, como dice el libro de Levítico, no recuerdo la cita, pero lo leí esta semana, que una bendición alcanzará la otra. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y estamos obedeciendo a Dios. Si seguimos los mandatos de Dios, si nos sometemos bajo su voluntad, no terminamos de decir, fíjate que Dios me bendiga. Ay, ahí viene el ojo. Hijo de su, yo no le, Señor, yo no te había pedido, pero ay, ahora esto, ¿qué voy a hacer con tanta bendición? Una bendición va a alcanzar a otra bendición y a otra bendición y a otra bendición. Eso es lo que pasa cuando recibimos la presencia de Dios y honramos la presencia. ¿Qué pasó por 70, 90 años con Abinadab? ¿Y qué pasó 3 meses en casa de Obed-edom? Y lo leemos ahí en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 12. Fue dado aviso al rey David. Fíjese, yo imagino los envidiosos, ¿verdad? Oye, mira, ya viste todo lo que está pasando con Obed-edom. Rey, queremos decirte, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Todo el ganado, los campos, las cosechas, la riqueza. Tiene más grano que nosotros, tiene más carne que nosotros. Le bendijo con estanques de agua, le bendijo con oro, le bendijo con servidores. Ha bendecido todo lo que tiene a causa de la presencia de Dios, a causa de que recibió la presencia de Dios. Y entonces, cuando David escuchó esto, su corazón se encendió. Yo también quiero esto. Es que este era mi propósito. Es que esto era lo que yo quería para Jerusalén. Es que esto era lo que yo pensaba y soñaba con el arca aquí, con la presencia de Dios. Y entonces David fue con alegría a la casa de Obed-edom para traerse el arca. Imagínense cómo sufrió Obed-edom. No te la lleves. Me ha hecho tanto bien la presencia de Dios. Ahora, yo creo, no lo dice la palabra, pero yo creo que David se llevó el arca, pero la presencia de Dios permaneció con Obed-edom. Y siguió habiendo bendición, y siguió habiendo provisión, y siguió habiendo toda clase de bendiciones. ¿Por qué? Porque habían entendido la presencia de Dios en casa de Obed-edom. Gracias. Se metió un sudor aquí.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? El arca con Obed-edom no era el destino. El arca, su destino era Jerusalén. Tenía que volver al lugar del pueblo de Dios. Y tal gloria en casa de Obed-edom provocó que el corazón de David se encendiera por traer la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Y esto quiero sembrarlo en su corazón. Cuando en tu casa está la presencia de Dios, tu familia se vuelve un faro de luz en medio de la sociedad, en medio de la familia. Y empieza la familia a murmurar: ¿qué estará pasando con estos? Mira, de repente cambiaron de coches y estos vivían de la greña y ahora viven felices. Ya se fue, en 3 meses ya se fueron 3 veces a Cancún y nosotros ni al sendero podemos llegar. Que está, mira, y los hijos, mira, la hija ya se le fue de intercambio con la carrera. Y ya viste, mira, hasta flaco se puso y hasta bien delgada que se puso la cuñada. La presencia de Dios te va a cambiar y va a dar de qué hablar. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, da de qué hablar. Es la casa más bonita, aunque esté bien fea y bien despintada, pero es la casa más, algo hay en esa casa. Algo hay. Cuando pasas por ahí, la señora siempre te saluda y está barriendo bien contenta en las mañanas y Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les guarde, Dios les guarde. Y hasta da gusto pasar. No sé cuántos les ha tocado, no sé cómo se llama esa calle, pero allá por los Lermas hay una usted sí sabe, hermano Lázaro, ¿cómo se llama esa calle? ¿Dónde está el vaquero? ¿Sí conoce al vaquero? Bueno, muchos han pasado por ahí. ¿Cómo se llama? Calle Central. Hay un señor, no sé cuántos años tiene, pero desde que yo era niño, por ahí vivía el abuelo de mi mamá. Pasamos por ahí y es una tienda vaquera y el señor está sentado en la puerta y pasa todo el mundo en el carro y justo hasta le pusieron un bordo ahí en la calle para que te pares. Yo creo el señor fue y pidió el bordo, ¿verdad? Pónganme aquí un bordo, y te paras y volteas porque pues ves los anuncios vaqueros y ves al señor así en la puerta y nunca veo gente dentro de la tienda, pero el señor siempre está en la puerta. Y le digo, he pasado muchos años por ahí porque por ahí viven mis suegros. Y pasamos por ahí y ahí está el señor. Oiga, hasta gusto da pasar por ahí. Es más, pasas por ahí y no ves al señor. ¿Qué le habrá pasado al señor? Señor, donde sea, guárdalo, a lo mejor se enfermó. Guárdalo, Señor. Era el COVID con cubrebocas. Da gusto y cambia. Yo no sé si el Señor sea cristiano o no, pero imagínense que así digan: da gusto saludar a esta persona porque tiene la presencia de Dios. Da gusto ir a la casa de la cuñada porque como que se siente mucha paz ahí. Da gusto ir a la casa de mis papás porque se siente mucha paz, porque Dios está ahí. La presencia de Dios cambia todo, nos cambia el rostro, nos cambia la forma de vernos, nos cambia el ambiente en la casa. En la presencia de Dios saca el orgullo por la ventana, saca el coraje, saca la envidia, saca el resentimiento, arranca las raíces de amargura y comienza a haber alegría, gozo, paz, gritos de júbilo. Empieza a cambiar todo. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios, nada puede seguir igual. Y ahí está el ejemplo de Obed-edom. No sé cuántos Obed-edom hay aquí o quieren ser Obed-edom. La casa de Obed-edom. Y David dijo: hay que ir por el arca. Juntó ahora a 30,000 levitas, sacerdotes, músicos, y les dijo: vamos a ir por el arca. Pero ¿qué fue ahora lo que David hizo diferente? Ahora sí, vengan los sacerdotes, vengan los músicos, porque la presencia de Dios, mientras sea trasladada, necesita adoración, necesita reverencia, necesita honra y sacrificios. Y llamó a todos. Y David, como rey, dice la palabra, se puso la vestimenta de sacerdote. Se puso un efod de lino,
se puso toda la investidura que los sacerdotes se ponían. Y ahí fue, yo imagino que David leyó, y los sacerdotes deben de vestirse de esta forma, y David se vistió de esa forma. Y entonces David iba con todos llevando el arca. Ahora fue con Obed-edom y te trajo el arca. Vemos lo que dice 2 Samuel 6, 12 al 18. Segunda de Samuel 6, 12 al 18 dice: fue dado aviso al rey David y diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, pusieron el arca en un carro y dieron apenas 6 pasos. Dice, el rey sacrificó un buey y un carnero engordado como ofrenda a Dios, como sacrificio. Ya dimos 6 pasos, vamos a adorar a Dios. Nadie ha caído muerto, estamos haciendo como Dios nos lo ha mandado y estamos honrando a Dios y estamos obedeciendo, vamos a sacrificar. Y sacrificaron. Y dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino como sacerdote. Y así David y toda la casa, todos los que iban del pueblo de Israel conduciendo el arca de Jehová, iban con júbilo y con sonido de trompeta. No fue ya como aquel grito que dieron en el campo de batalla de como dicen, llamará de petate. Nos llegó el arca, no, ahora iban adorando a Dios. Y me imagino que por donde iban pasando se escuchaban las trompetas, se escuchaban los instrumentos, se escuchaban las voces y decían: Dios está pasando por aquí, la presencia de Dios está. Yo me imagino a Obed-edom viendo: gloria a Dios, ahí va el arca, ay Señor, gloria a Dios. Van adorando a Dios, van glorificando a Dios. Gloria, gracias Señor, porque aunque se va en el arca, tú aquí te quedaste conmigo en mi casa. Pero gloria, porque yo sé que también allá va a ser de bendición en Jerusalén. Y dice: conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a Jerusalén, a la ciudad de David, aconteció que Mical, su esposa, lo miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová, y los menospreció en su corazón. Y dice: y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El arca volvió donde tenía que estar, al lugar santísimo, al tabernáculo. Y ahí ahora no solamente habitaba nuevamente entre su pueblo, sino ahora su pueblo. Recuerde que nos dice la palabra: el pueblo de Israel, cuando el arca fue robada, dice, se lamentó y lloró. Había lloro, había lamento, porque la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Mas ahora que la presencia de Dios había llegado nuevamente por David, por el rey, ahora entendían: tenemos que adorarlo, tenemos que hacer de Dios nuestro único Dios, tenemos que rendirnos a Dios y dar toda nuestra adoración a Dios. Y por eso el pueblo estaba cantando alegre, gozosos, gritando de júbilo. Incluso imagínense cuánto fue la euforia y el gozo que había en el corazón de David, que cuando llegó, comenzó a quitarse el efod y comenzó a danzar y casi se quitó la ropa, y no lo hizo en una forma de exhibicionismo ni de ser grosero ni nada, sino en una forma en donde la pasión de Dios estaba ardiendo en su corazón. Y aunque su esposa lo menospreció, él decía: por causa de Jehová yo me haré aún más vil. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era todo lo que anhelábamos. La presencia de Dios era todo lo que necesitábamos. La presencia de Dios en medio del pueblo, en medio de la nación, era lo que necesitábamos para vivir con esa gloria que Israel había tenido. Ya no vivimos en lamento, ya no vivimos con lloro. Ahora hay gozo, ahora hay júbilo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios llegó a la casa. La presencia de Dios
llegó al corazón del pueblo. Y la pregunta aquí, con esto termino, si pueden pasar los chicos por favor, es que tú y yo, ¿dónde tenemos el arca? ¿Dónde tenemos la presencia de Dios en nuestra vida? ¿La tenemos solamente como un símbolo? ¿La tenemos en un espacio en nuestra casa? ¿O hemos dejado que la presencia de Dios habite en toda nuestra vida, en toda nuestra casa? Y esta es una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Dónde está la presencia de Dios contigo? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Está en algún rincón de tu vida? ¿La presencia de Dios solo está cuando tienes problemas? ¿La presencia de Dios es tu 911? ¿Dónde está la presencia de Dios? La presencia de Dios tal vez está en tu Biblia, pero no en tus decisiones. La presencia de Dios tal vez está en tu boca porque te dices cristiano, porque adoras a Dios, pero no está en tu carácter. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Le estamos dando el gobierno o solamente un espacio a ocupar? ¿La presencia de Dios está en un espacio en mi casa o está ocupando el centro de mi familia? Y esto quiero sembrar yo en tu corazón. Ponte de pie. Si reconoces que Dios ha estado cerca de ti, pero no en el centro de tu vida, este es un buen tiempo para decirle: Señor, quiero que vuelvas a ocupar el centro de mi vida. Quiero que me perdones, Señor, por no darte la importancia que tú demandas. Señor, tal vez hoy quiero reconocer que he faltado delante de ti. Y ahora entiendo que muchas de mis decisiones, que muchas de mis situaciones actuales han venido porque no te he incluido en mis decisiones. Señor, tal vez es cierto que vengo solamente los domingos a buscarte, a adorarte, pero los demás días de la semana no te tengo presente en mi vida. Señor, este es un buen día para que llegues nuevamente a mi corazón, para que entres, para que el arca de Dios entre y ocupe el centro de mi vida. Y solamente tú y yo sabemos cómo está nuestra condición espiritual delante de Dios. Solamente tú y yo sabemos cómo hemos tratado la presencia de Dios, qué lugar le hemos dado en nuestra vida. Si primero son nuestros planes y después Dios, o primero es Dios y nuestros planes sometidos a Él. Es tiempo de reconocer y de ser honestos y decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque te he hecho a un lado. Perdóname, Señor, porque he usado tu presencia solo para mi conveniencia. Perdóname, Señor, porque tu presencia no ha tenido el honor que merece en mi vida. Perdóname, Señor, porque tal vez hay buenas intenciones en mi vida, pero me ha fallado en la obediencia de tus mandatos. Señor, tal vez conozco la palabra, pero tal vez mi carácter no sigue siendo como el que tú anhelas que yo tenga. Perdóname, Señor, perdóname. Cambia mi vida, entra a mi corazón nuevamente, vuelve el gozo de tu salvación a mi vida, que así como David, Señor, yo pueda llenarme de tu gozo, de la pasión, Señor, de tu presencia, y busque, Señor, atraer tu presencia a mi casa, a mi vida. Anhelo una casa diferente, anhelo una familia diferente, y entiendo que es solamente con tu presencia.